Bienvenidos a Casa de Luz. Gracias por acompañarnos el día de hoy. A continuación los dejaremos con un mensaje que seguro impactará sus vidas. Te animamos a unirte a nuestros servicios todos los domingos vía Zoom a las 10 de la mañana, donde tenemos un gran tiempo de alabanza y mensaje totalmente en vivo. Puedes acceder al link en nuestra página web casadeluz.church en la sección En Vivo Aquí. Ahora, prepara tu corazón para el mensaje de hoy. Aleluya, Padre, te damos gracias. Gracias porque estás aquí. Gracias por el honor que tenemos de recibir tu palabra. Y gracias por el privilegio que me das de poder traerla a tu casa, a tu familia, a tus hijos. Pido que nos dé ojos para ver, oídos para escuchar, pero sobre todo un corazón para implementar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Pueden tomar asiento. Mi pasión es ver la iglesia avanzar, verlos crecer, el poder pasar un tiempecito, aunque sea unas horas, de poder pasar en familia de esta forma, de poder traer una palabra de parte de Dios que nos da dirección a donde Dios nos quiere llevar. Recuerde que la iglesia no es un sistema religioso, la iglesia es un cuerpo vivo que tiene expresión, que está diseñada para gobernar y traer orden y cuidar de que la palabra de Dios se cumpla. La iglesia fue establecida por Jesucristo, no el hombre. La iglesia fue establecida por Jesucristo para que pudiera modelar el reino y traerlo aquí, el reino del cielo, y traerlo aquí en la tierra. La iglesia tiene un cargo apostólico, como hemos aprendido en este año, Dios nos ha ministrado. Y ese cargo apostólico es de ir y hacer discípulos de toda persona. Gracias por su entusiasmo. ¿Están aquí? Bien, bien, bien. Pero, ¿sabe? Hay veces que aprendemos ciertas cosas que en vez de lanzarnos hacia adelante nos mantienen tranquilos o estáticos. Y la iglesia no fue diseñada para mantenerse estática. La iglesia está forzosamente avanzando. La Biblia lo dice así en Mateo capítulo 11. El reino de Dios está forzosamente avanzando y solo los valientes la arrebatan. Pero la iglesia no es la totalidad del reino, es una expresión del reino, pero la iglesia debe manifestar el reino. Y la iglesia que no está en movimiento, siguiendo el Espíritu de Dios, se ha convertido en un monumento y no un movimiento. La iglesia fue llamada a estar en movimiento. Diga, yo soy un movimiento. Yo soy un encuentro de Dios para este mundo. Créaselo. Lo están diciendo. Créase lo que es la iglesia. Dile a tu vecino, tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Juntos somos la iglesia. Y hoy yo quiero hablar de un techo. De techos. Digan techos. Hoy quiero hablar de techos. Y necesitamos techos, le pregunto, ¿necesitamos techos en nuestra vida? Sí, no es un truco, no se lo voy a voltear, necesitamos techo. ¿Qué es lo que hace un techo? El techo nos protege de cosas adversas en el clima, nos protege del frío, nos protege del calor, nos protege de lluvia, nos protege de muchas cosas, nos protege de cosas malas que quieran poder entrar a la casa. ¿Se imagina usted viviendo en Lima sin un techo? Si no tuviera un techo donde usted se sintiera asegurado, usted no durmiera igualmente tranquilo. Especialmente si estuviera en un barrio no muy seguro. Usted estuviera un poquito más atento porque posible alguien se le mete por el techo. O no tiene techo. O es fácil de quitar el techo y le roban sus pertenencias. Hay techos que son importantes en nuestra vida porque mantienen ciertas cosas fuera y nos protegen de cosas que no necesitamos que ingresen a la casa. Ayudan a mantenernos a salvos en diversas formas. Y como digo, hoy quiero hablar de techos. Dile a tu vecino nuevamente, escucha el techo. Marcos capítulo 2, vamos a hablar
de Marcos capítulo 2, voy a leer una porción de escritura bastante larga. Me tengo que quedar a las notas. He estado luchando con esta palabra en poder ponerla en papel, pero tengo mucho que decir y muy poco tiempo para decirlo. Yo creo que en el momento que nos reunimos, tengo que ser muy intencional en traer dirección a la casa. Usted sabe que esta reunión no es más importante la que tenemos semanalmente. Esta reunión no es más importante de la que tenemos semana tras semana y conectamos desde casa. Porque usted es la iglesia y usted está conectando a la familia a través de las redes y están escuchando palabras de su pastor, recibiendo alabanza y participando en la alabanza a través del equipo. Estamos conectando. Diga, rompe el techo. Por lo tanto, he titulado el mensaje de hoy, Rompe el techo. Marcos capítulo 2, 1 al 12 dice, después de algunos días Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, ¿dónde estaba? Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Dile, Señor, levante su mano derecha, diga, Señor, que mi casa se llene. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. ¿Por cuánto eran cargados? Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, imagínense, se están acercando con un paralítico en un lecho, se están acercando a donde escucharon que Jesús estaba y estaba enseñando y predicando, y cuando se estaban acercando ven una multitud que no se puede ni acercar a la puerta ni a la ventana ni nada de eso por tanta gente que estaba alrededor de la casa. Y dice, entonces vinieron trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba. Y a través de la apertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. ¿Qué tipos? ¿Usted se imagina que alguien se suba a su casa en medio de un hogar de luz y usted empiece a ver que cemento o cosas empiezan a caer, si es la calamina, si es la lona, lo que sea, empieza a abrirse, empieza a caer cositas? Bueno, yo me imagino Jesús estaba así predicando y de repente él ve cositas caer y él está mirando, pero sigamos. Bajaron al paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿sabían que la fe es visible? Ahora, yo hay muchos que los puedo mirar y digo, no es que yo diga, wow, qué gran fe tiene. Wow, hoy se te ha bajado la fe. Pero Jesús pudo ver que había fe en ese lugar. ¿Sabe cómo lo vio? Porque el techo se estaba derrumbando, se estaba cayendo. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí, ¿por qué habla este de ese modo? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Cómo lo estaban diciendo en alto? Estaban como muchos de ustedes pensando, ¿y este calvito? ¿Y no tendrá calor? ¿Qué calor hace en este lugar? Estaba allí sentado algunos, estaban pensando, blasfemia, ¿cómo es que puede decir esto? Dios solo es el único que puede perdonar. Mira el 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismo, les preguntó, qué tremendo Jesús. Que él sabía exactamente lo que cada uno estaba pensando. ¿Usted se imagina? Jesús, si yo pudiera saber lo que usted está pensando, usted se imagina, cambiara de pensar bien rápido. Cambia canal.
Porque algunos posibles están pensando en el almuerzo, otros posibles si hay un partido, o ni aunque haya partido, en cómo pudiera haber sido el último partido mejor, o lo que tiene que hacer hoy en día, o el trabajo que tiene que empezar mañana, pero no están necesariamente aquí con todo su cuerpo, alma y espíritu. Y Jesús, conociendo luego Jesús en su espíritu qué pensaban de esta manera dentro de sí mismo, les preguntó, ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. ¿Dónde hay potestad? ¿Quién la tiene? Jesucristo, el Hijo del Hombre, tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de ellos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Diga conmigo, nunca hemos visto tal cosa. Ahora, limitaciones en la vida de uno son cosas aprendidas. Uno no nace con limitaciones o creyéndose limitado. Uno no llega a este mundo sabiendo, yo no puedo hacer esto o puedo hacer esto porque soy blanco. Yo no puedo hacer esto porque soy negro. Yo no puedo hacer esto porque soy hombre o soy mujer, porque soy de la sierra o soy de la selva o soy limeño. Yo no puedo hacer esto porque soy evangélico o soy bautista o soy católico. Yo no puedo hacer eso. Nadie nace con esas limitaciones. Ese tipo de limitaciones se aprenden. Ese tipo de limitaciones se imponen. Ese tipo de limitaciones se creen, se reciben. Pero no es que uno nace con esas limitaciones. La experiencia de los expertos que conocían las leyes de Dios le está jugando la contra, pero a los ignorantes de la ley, a los ignorantes de lo que decían la ley de Dios, le estaba dando una ventaja en recibir un milagro. Porque a veces es nuestro razonamiento, nuestras creencias y las limitaciones que han formado un techo sobre nuestra vida que nos roban de recibir algo fresco que Dios está haciendo hoy en su vida o a través de su vida o en medio de usted o delante de usted, pero usted está como los fariseos. Nunca he visto eso. Gracias por su entusiasmo. Los escribas y maestros de las leyes en el verso 6 estaban juzgando cada palabra y acción de Jesús diciendo, eso es blasfemia. Eso que está diciendo no puede ser. Solo Dios es el que puede perdonar pecados. Esto eran los escribas, los que eran estudiados de la ley. Usted sabe, en Capernaum, en donde estaba Jesús, fue testigo de 22 de los milagros documentados en la Biblia. Más milagros fueron hechos en Capernaum que en cualquier otro lugar. Y usted sabe que cuando Jesús hizo su juicio sobre los pueblos y las ciudades y dijo, ay de este lugar, ay de este otro lugar, ay de este otro lugar, uno de ellos fue Capernaum. Quien fue testigo, eran como 1,500 personas aproximadamente, y en ese tiempo Radio Bemba era la comunicación número 1 en comunicar cuáles eran las cosas que estaban pasando, y la voz se pasaba rápido, y sabían que en ese lugar los muertos estaban resucitando, los ciegos estaban viendo, los cojos estaban andando, milagros estaban sucediendo. Todo Capernaum fue testigo de los milagros de Jesucristo. Pero Jesucristo, un año después, está diciendo, ay de ti, Capernaum, porque si en Sodoma y Gomorra se hubiera hecho esto, Sodoma y Gomorra se hubiera hecho esto, no Gamarra. En Gamarra sacamos los polos. En Sodoma y Gomorra se hubiera hecho esto, se hubieran arrepentido. Ay de ustedes. ¿Por qué? Familiaridad, techo, religión. Le estaban robando
la frescura de Dios. Capernaum fue testigo. Y Jesús tuvo que decir, testigo no de un milagro, de 22 de los milagros documentados en la Biblia hechos por Jesús. Los escribas, no es que eran villanos. ¿Sabe? A veces yo leo los escribas, me dan cólera los escribas, los fariseos, los saduceos, me dan cólera porque todos lo juzgaban. Todos eran contra Jesús. Todo es como Jesús no podía ni caminar bien, que no se lo criticaban. Pero no es que eran villanos. Habían viajado estos que estaban ahí en la casa 4 días por su propia cuenta para asegurar que este hombre no esté engañando a través de o trayendo algún tipo de herejía, algún tipo de locura, algún tipo de falsa doctrina. Ellos estaban ahí como queriendo proteger como un techo una casa. Ellos pensaban estar protegiendo algo precioso. Ellos no lo veían como criticando o juzgando a un hombre. Ellos querían proteger al pueblo. Entiendan quiénes eran los escribas. Estos hombres fueron escogidos y entrenados en documentar, en poder guardar información. Y en el tiempo que fueron cautiverio, en el cautiverio de Babilonia, los escribas fueron estratégicamente enseñados en guardar la palabra de Dios y de enseñarla oralmente al pueblo de generación en generación mientras estaban en cautiverio. En Babilonia es donde los escribas serían entrenados a recordar oralmente todas las escrituras. Y es por los escribas que el pueblo judío conocía las leyes de Dios al salir de Babilonia y hasta cierto punto poder considerarse estos hombres escribas, hombres de gran valor en la historia de Israel y los judíos. Por lo tanto, cuando ellos decían, esto no lo puede hacer o nunca lo hemos visto, ellos simplemente se estaban sosteniendo de la palabra que se les había pasado oralmente de generación en generación y estaban celosamente guardando lo que creían de haber aprendido. Eso eran los escribas. Y por eso es que ellos estaban juzgando de qué forma, de lo que habían aprendido, de lo que habían recibido como lo que es de Dios y no de Dios. Si nos fijamos bien, habían 2 techos en Marcos capítulo 2. El techo de la casa de Pedro, porque era la casa de Pedro donde se encontraba Jesús cada vez que pasaba por Capernaum, ahí se quedaba en casa de Pedro. Pedro el osado, Pedro el que siempre sacaba el pecho, Pedro el que iba a sacar la espada y cortarle la oreja a alguien porque sabía, bueno, si lo hice mal, Jesús se la vuelve a poner. Ese era el Pedro que decía, cuando vio a estos hombres subirse en el techo, dice, estos están locos como yo, estos quieren más de Jesús, están dispuestos a romper el techo. Yo no le voy a decir que se baje. Pero no solamente existía el techo de casa de Pedro, sino también del conocimiento de los escribas. Y ellos estaban ahí para cuidar del pueblo y de lo que estaba aprendiendo. Ellos pensaban, eso no se puede hacer. ¿Qué está diciendo este hombre? Eso es blasfemia. El autor del libro le estaban diciendo que era blasfemia. Le estaban diciendo que eso no era forma que se podía hacer. Para los escribas, la tradición oral se convirtió más importante que la verdad que estaba siendo revelada delante de ellos. Lo que habían aprendido, a lo que estaban acostumbrados, lo que había sido pasado de generación en generación, eso era más importante que la verdad que estaban experimentando. ¿Cuántos han jugado el juego del teléfono malogrado? ¿Alguien aquí? El teléfono malogrado donde le das un mensaje a alguien
y es una cola de personas y el otro le pasa el mensaje y el otro le pasa el mensaje y así sucesivamente 20, 30, 40 personas y cuando llega al final de la persona alguien se está muriendo de no sé qué mal, que tiene cáncer, que el mundo se está acabando y realmente empezaron con Dios te bendiga, hoy va a ser un buen día. Completamente se torció porque de boca en boca, en boca, en boca se iba cambiando un poquitito, un poquitito, un poquitito. A veces era solamente cambiar el lugar de la coma o la pausa que causa que otra cosa se malentienda. Pero eso es lo que había pasado con los escribas, porque estaban pasando la palabra de Dios oralmente, de generación en generación. Usted sabe que es durante ese tiempo donde se levanta este grupo de judaicos y ahí se levantan 400 leyes más para el pueblo de Dios, que no fueron lo original de Dios, pero como los escribas que estaban guardando la palabra de Dios se la pasaban de generación en generación en generación. En el tiempo de Jesús ya se habían levantado 400 leyes más. Es en ese tiempo que sucede eso. Y Jesús nos revela que nuestro Dios es un Dios confrontacional. A Dios le gusta confrontar. Confrontar no es algo malo. Por eso yo enseño a todos los de la iglesia, confronte. ¿Alguien te ofendió? Confróntalo. No para mecharte, sino en amor y por amor de traer reconciliación, porque muchas veces cosas se hacen y se malinterpretan. Y es mejor hablarla que quedártela y que fermente, te ofendes y te va por algo que a lo mejor ni realmente sucedió. Y Jesús le encantaba modelar confrontación. Él confronta al caer, él conforta, porque muchos dicen, no, Jesús confrontar o Dios confrontar, mire, Dios, si tiene que mandar 10 plagas a Egipto para confrontar al faraón y dejarle saber, vas a dejar salir a mi pueblo, Él lo va a hacer. Dios confronta a su pueblo, Dios confronta a los escribas, a los fariseos, a los saduceos. Y sí, Dios confronta, y sí, sabemos, Dios conforta, Dios consuela, pero Él también confronta al disfuncionar. Pregúntese usted, ¿necesitaré un poco de confrontamiento? ¿Estaré un poco disfuncional con lo que estoy viendo o creyendo en mi vida? Él te ama mucho como para dejarte en algo que te limita. Dios te ama mucho como para dejarte en algo que te limita. Cuando gracias por el entusiasmo de la persona por acá, se lo valoro, gloria a Dios. Cuando los escribas discutían con Jesús acerca del sábado, no puedes hacer esto, tú no puedes sanar, tú no puedes hacer esto, tus discípulos no pueden hacer esto, y esto está mal porque es el sábado. Él les corregía en decirles, ustedes no fueron creados para el sábado fue creado para ustedes. El sábado fue creado como un regalo y ellos lo convirtieron en un límite. Yo sé, la única que está recibiendo por aquí. Se lo voy a repetir. El sábado fue creado como un regalo y ellos lo convirtieron en un límite. No permitas que tu regalo de Dios se convierta en tu limitación. No permitas algo que te dio en una temporada para protegerte, que en otra temporada te prohíba o robe de lo nuevo que está haciendo Dios en medio de ti. No permitas que el regalo para una temporada te robe de la grandeza que viene en la próxima. Los escribas estaban ahí para preservar la identidad del pueblo de Dios. Pero hay veces que en nombre de preservar algo, impides algo que Dios está queriendo hacer en tu vida. Me pregunto si es algo que nos ha pasado a nosotros en la vida. Yo me pregunto, Dios, ¿estoy limitando? Dios, ¿estoy poniendo un techo en lo que tú quieres traer a mi vida? ¿Le estoy poniendo un techo?
Me pregunto si necesitamos que las reglas aprendidas sean redefinidas. Y me pregunto si y me pregunto de paso, ¿quién construyó tu techo? ¿Quién construyó el techo en el cual te estás albergando? ¿Quién construyó el techo de lo que estás creyendo? ¿Quién construyó el techo en lo que estás limitándote? ¿Quién puso el límite de que puedes hacer tú y nada más? ¿Qué puedo hacer yo o no hacer? En esto tienes don y en otras cosas no. Tú puedes hacer A, pero tú no puedes hacer B. Esto es lo que personas de tu trasfondo pueden hacer y nada más. ¿Quién puso el techo en tu vida? Que si no estás casado a cierta edad, ya es muy tarde para ti. ¿Quién dice que si tú eres divorciado, ya tú estás desechado de la presencia de Dios, de la iglesia y no puedes hacer más nada? ¿Quién dijo que tú, si no tienes una educación universitaria, jamás podrás ser exitoso? ¿Quién dijo que si no estamos en un edificio, ya no es iglesia? ¿Quién puso el techo que si no nos reunimos, si nos reunimos virtualmente, eso no es iglesia? ¿Quién puso el techo? Versículo 12 nos dice: nunca hemos visto algo así. Exclamaban las personas, alababan a una voz. Y fue una alabanza de las personas que testificaron el milagro de un hombre que fue entregado, cayó por un techo, lo bajaron del lecho. ¿Cuántos de ustedes estuvieran dispuestos a ser ese paralítico que no se puede mover y tiene que confiar su vida en las manos de 4 hombres que lo están bajando? No es que se pueda agarrar. Él nos firmó un cargo diciendo: no los voy a aguantar culpables si me caigo de cabeza. Él no hizo nada de eso. Él nada más que se sometió a lo que estos hombres hicieron. Lo llevaron hasta los pies de Jesús y de ahí lo trajeron y un milagro fue experimentado. Y decían: nunca hemos visto algo así. Fue una gran alabanza por los ignorantes de la ley, pero también un limitante a los estudiados de la ley. Porque los que no estaban rendidos bajo un techo de limitación recibieron milagro. Hicieron lo que tuvieran que hacer para que el cielo se abriera y pudieran experimentar la mano de Dios. Mientras los escribas estaban diciendo: esto no es Dios, esto no se puede hacer, esto es imposible, porque nunca hemos visto esto. Iglesia en casa, iglesia virtual, eso no es iglesia. Tendré que buscarme una iglesia donde se estén reuniendo todas las semanas, porque esto no es iglesia. El pastor está cogiendo una dirección que esto nunca se ha visto y ya debería de romper el temor y empezar a congregarse, porque esto no es lo que a mí me agrada. ¿Será que te has puesto un techo y perdiendo lo que Dios quiere hacer en esta temporada? 2 techos se rompieron ese día: el físico que limitaba al paralítico y el del conocimiento que tenían los escribas, los maestros de la ley, que también dijeron: nunca hemos visto esto. Yo les quiero decir algo: si usted ve algo en mí que te limita en ser quien Dios te ha llamado a ser, no seas leal a mis limitaciones. Usted tiene que seguir abrir el techo. Usted tiene que abrir los techos si Dios le está llamando a ir en pos de su más. Mi techo debería ser su piso. Mi techo debería ser su piso. Cuando mi hijo era más pequeño que yo en estatura, siempre quería medirse a mi costado. Cuando se estaba acercando a mi estatura, él decía: me falta poco. Y yo: gloria a Dios, hijo. Y siempre se medía. Y cada vez que venía ya era mi tamaño. Quería estar convencido que ya era más grande que yo.
Y yo hice, ya estoy de tu tamaño. Y digo, gloria a Dios, hijo, pero yo no quiero que seas de mi tamaño. Yo quiero que seas más grande que yo. Y cuando seas más grande que yo, te voy a celebrar. Y yo quiero que seas más grande que yo, no solo en estatura física. Yo quiero que seas más grande que yo en todo lo que hagas. Sea que sea de pastorear una iglesia o en una empresa o a lo que Dios te llame a ti. No permitas que mi límite sea tu techo, sino que mi techo sea tu piso. Es hora de romper los techos porque hay mucho que experimentar de parte de Dios. Mi techo debe ser el piso de muchos de ustedes. Aprendemos mentiras y nos convertimos leales a ellas y nos sometemos a límites que nos roban de poder ver un mayor mover de Dios. Y quiero ir terminando con 1 Corintios capítulo 2. Voy a leer otra porción bastante amplia, del 6 al 16. Si tiene su Biblia, ábrala. Todos deben de tener su Biblia o al menos enciéndala y busque. 1 Corintios capítulo 2, del 6 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. ¿Entre quién habla sabiduría? Entre los que andan en madurez de la fe. El que no tiene fe madura, critica. El que no tiene ojos para ver, le asusta las cosas nuevas que esté haciendo Dios, como los fariseos. No la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo, que perecen. Les voy a repetir para que sepan el contexto. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. No la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen. Los maestros, los profesores universitarios, los políticos, los grandes presidentes, las personas empresarias de gran influencia. No estamos hablando de ese tipo. Dice, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La sabiduría que predestinó desde antes de los siglos, ¿para qué? Nuestra gloria. La cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Ahora, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Desde cuándo? Desde el comienzo de los siglos. Desde antes que comenzara la creación humana, Dios ya había preparado cosas para cada generación que ojo no vio, ni oído escuchó, ni nadie había escudriñado. Pudiera ser que Dios está trayendo una reforma en cómo hacemos iglesia. Seguimos con el 10. Vamos a la Biblia porque algunos como que... Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Ay, si supiera todo lo que pasa por esta mente. Para él son locuras. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Si usted tiene la mente de Cristo, usted juzga los tiempos y temporadas por el Espíritu de Dios. Y aunque ojos no ha visto ni oído escuchado, usted puede discernir: en esto está Dios. El techo se está abriendo, las limitaciones se están esparciendo. Dios quiere hacer algo más grande que nosotros, y este es nuestro tiempo. Esta es la generación que puede dar la bienvenida a un nuevo mover de Dios como nunca se ha visto. Marcos 6 al 8. Aquí está presente el poder de Dios librando y sanando, y ellos estaban juzgando y pensando: esto era blasfemia. Porque es que estaban pensando estas cosas, porque les fue enseñadas, por eso es que lo pensaban. ¿Por qué criticaban a Jesús? Porque eso fue lo que se le enseñó a ver, a creer. Porque se les enseñó, se te enseñó cómo funcionas en el mundo, tu definición de poder, cómo debes vivir en Cristo, qué es la iglesia, y pensar de que no es posible ser de otra forma porque nunca lo has visto. ¿Quién te puso el techo? Pero Jesús vio fe en ese momento. ¿Y cómo lo vio? ¿Cómo fue que vio Jesús? Nuevamente, porque alguien rompió el techo. Estaban dispuestos a romper el techo. Habían multitudes. Estaban a la puerta, fuera, y a nadie se le había ocurrido romper el techo. Porque las personas se limitan a lo que han aprendido, a lo que siempre han visto. No hay otra forma de entrar y ir delante de Jesús, porque las ventanas no puedo llegar a través de la puerta, no me puedo ni acercar a la pared. Pero estos cuatro dijeron: si no puedo por la puerta, no puedo por la ventana, no puedo por acercarme, voy al techo y rompo el techo, porque en el techo no hay nada que me limite, porque ahí yo voy a poder ir delante de mismo Jesús. Cuando usted rompe sus límites, ahí usted se encuentra con Jesús. La fe de los cuatro hombres que lo trajeron es lo que vio Jesús. Vio su fe. ¿Cuántos dan gracias a Dios que las personas correctas en tu vida te pueden llevar a sanidad, libertad y avivamiento? Eso es lo que pasó en la vida de este hombre. Lo llevaron a su salvación, a su libertad, a su sanidad. Pero saben, las personas correctas, los que cuando ven que las cosas no son fáciles de alcanzar, no se dan por vencido y persisten y perseveran contigo. Déjeme decirle, para mí no es fácil muchas veces perseverar. Cuando vemos ciertas limitaciones, vemos que hay una oferta en el mercado y digo: wow, fuera una buena oportunidad de ir. Y uno llega y dice: no, ya no llego. Mucha gente. ¿Cuántos se dan por vencido y ya dan la vuelta? Muchas veces soy yo. Digo: ¿para qué meterme entre tanta gente si cuando llegue ya no hay? O cuando he tenido que hacer otras cosas y veo que hay un par, digo: bueno, no será de Dios porque está un poco difícil la cosa. ¿Cuántos luchan cuando tienen un poco de resistencia? ¿Cuántos luchan o se dan por vencido cuando ven que las cosas no se le dan fácil y dicen: esto no debe ser Dios? Pero estos cuatro hombres dijeron: no hay forma de llegar, porque ni cargándolo podemos llegar a él, ni que estemos tratando de caminar sobre las personas vamos a llegar, son muchas.
nos van a bromar, puede hacerse daño este hombre, pero encontraron una nueva forma. Subieron al techo y empezaron a escarbar. No era su casa. No le importó si les iban a decir, oye, ¿qué hace ahí? Lo bueno que fue la casa de Pedro. Porque Pedro, yo me imagino, lo estaba mirando y está diciendo, esta gente tan loca, me encanta. Si hubiera sido Juan, a lo mejor no lo hubiera permitido, porque Juan era más templado, más así directo, recto y más lindo. Y, oye, por favor, no hagan eso, esa es mi casita. Pedro dice, rompan el techo, porque si lo rompen, si Jesús quiere, me lo vuelve a hacer también. Hay que romper el techo. Dile a tu vecino, rompe el techo de lo que te has creído. Si las personas correctas te pueden llevar a sanidad, libertad, avivamiento, les pregunto, ¿será que las personas incorrectas te pueden mantener paralizado? ¿Con quién se rodea usted? El dicho de las abuelitas, dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Con quién te rodeas? ¿Con quién andas? ¿Te están llenando de fe? ¿Están diciendo vamos por más? ¿Están diciendo tu milagro está a la puerta? ¿Te están diciendo hoy es un gran día para un milagro? ¿O te están diciendo, oh, pobrecito, jamás podrás caminar otra vez? Esto nunca se va a dar. Eres divorciado, jamás encontrará amor. Oh, todo está en tu contra. Perdiste el trabajo, te veo mal. Te pasaré unos poquitos de víveres de vez en cuando. Te ves mal, estás mal. Ese tipo de persona. Dile chao. Algunas de las limitaciones que nos ponemos en nuestra vida es aferrarnos a relaciones que ya no tienen propósito en esta etapa en la que nos encontramos en la vida. Necesitamos rodearnos de las personas correctas. Para de ser leal a los que no le son leal a usted. Para de ser leal a personas que le roban sus bendiciones y le ponen limitaciones y techos cuando Jesús quiere que tú trasciendas esos techos. Es hora de hacer avivar su vida. Es hora de avivar el fuego de Dios y decir, yo quiero las personas correctas en mi vida, que no me llevan al mal camino, que no me separan de mi fe de Dios, que no me desmoronan en seguir el sueño de una empresa o de un matrimonio o de poder un día tener mi educación o de un día ver a Dios hacer algo que nunca he visto. Necesitamos rodearnos de las personas correctas. Necesitamos un nuevo techo, nuevas relaciones y nuevas personas. La Biblia no dice que eran amigos. La Biblia en ningún lugar, lo estuve leyendo otra vez, porque yo he predicado los 4 locos, los 4 amigos locos. Todos necesitamos 4 amigos locos, pero la Biblia no lo describe como amigos. Fueron 4 hombres y hayan que le haya pagado el paralítico. Y le dijo, hagan lo que tengan que hacer, pero me ponen delante de Jesús. O hayan sido amigos que estaban locos, más locos que el paralítico, y lo hayan llevado delante de Jesús. Necesitamos ese tipo de persona en nuestra vida, que puedan cargarnos en nuestros tiempos débiles, en nuestros tiempos que nos sentimos limitados, y decir, vamos a romper el techo sobre tu vida. Cuán importante tener personas correctas. Las limitaciones son más grandes. Las limitaciones más grandes no eran que no había paso para llegar a Jesús. Las limitaciones más grandes eran las que tenían en su mente y corazón, que no les permitía creer que Dios estaba obrando en medio de ellos. ¿Qué limitaciones tendrás que romper tú para poder ver lo que Dios está haciendo hoy día en medio de nosotros como iglesia? ¿Qué limitaciones tendrás que romper para ser parte de lo que Dios desea hacer en medio de nosotros en esta generación? ¿Qué limitaciones tendrás que romper para poder recibir tu milagro o el rompimiento por el cual has estado orando? ¿Qué limitaciones tendrás que romper? Yo les digo, iglesia, Dios ha puesto en mi corazón, y me lo han escuchado decir, siento mucho la dirección del Señor en regresar a los valores
y a la pasión de la iglesia primitiva, usando todas las herramientas modernas. Gracias por su entusiasmo, no tiene que aplaudir, ya es muy tarde, olvídese. Pero es importante entender que Dios nos está llevando a hacer algo que ojo no ha visto, oído no ha escuchado, y religiosos van a decir, eso no es así. ¿Será usted uno de los fariseos que tiene un techo sobre su vida y dice, la iglesia solo puede ser en asamblea masiva? ¿O pueden ser como los que llenaban la casa de Pedro y decían, porque Jesús está ahí, ahí estoy yo? Y se llenaban la casa a tener un encuentro con Jesús. Valor de la iglesia primitiva, donde cada uno dice, llena mi casa, Señor. Llena mi casa de gente que te necesitan. Llena mi casa de personas que vienen buscando un milagro. Llena mi casa de los vecinos, de la caserita, del compañero de trabajo, de la familia, que nunca fuera a una iglesia masiva o una congregación masiva, pero viene a mi casa. Le invito a un desayuno, a partir el pan, y de ahí le digo, vamos a conectar a la iglesia, porque Dios tiene una palabra para tu vida. Dios tiene un milagro para tu vida. Pero si usted es uno con el techo, yo nunca he visto eso, se va a ir a buscar otro lugar con el mismo techo que le limita de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Usted sabe que si potenciamos la iglesia de poder entrar a cada casa todos los domingos, podemos impactar más allá de su distrito, más allá de la nación, a todo el mundo. Usted sabe de que desde que estamos en línea, estamos con audiencia en Alemania, en otras partes del mundo, en Inglaterra, en otras partes de Sudamérica y los Estados Unidos y México, que si hubiéramos nada más que estado reunidos así, sin ingresar a las redes, jamás hubiéramos alcanzado. Y tenemos una audiencia fiel que nos siguen semana tras semana por todo lo que estamos haciendo. Puedes romper el techo en decir, Dios, haz lo que quieras hacer para que seamos la iglesia de hoy, no del ayer. Pero pastor, es que no es lo mismo. No es lo mismo porque no rompes el techo. Porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí Él está. Y usted sabe lo importante, lo lindo, lo poderoso, lo hermoso, que la iglesia primitiva crecían de casa en casa. Y usted sabe lo que esperaban. Las cartas que le llegaban del apóstol, que le podía tomar 1 año, 2 años antes que le llegara la otra carta, pero esa carta le nutría, y así los ancianos enseñaban a los discípulos en la casa. Pero hoy en día el apóstol llega toda la semana a su casa, le está dando palabra fresca, dirección, alineamiento para poder seguir siendo empoderado, para seguir avivando Perú para Cristo. Pero muchos dicen, yo no estoy acostumbrado a eso. Y por eso mantienen las cámaras desactivadas. Porque siguen durmiendo con la baba saliéndosele. Y más dormido que despierto. Pero están conectados, pastor. Yo estaba conectado, ahí estaba mi nombre. Pero con la cámara desactivada, haciendo otras cosas. En vez de hacer un lugar en tu casa donde apartas el tiempo y dices, Señor, inunda esta casa. Quito el techo que nos limita. Conecto con mi hermano, con mi hermana. Y Padre, que tu presencia inunde este lugar. Que mi vecino quiera entrar por la ventana o por la puerta, por el techo, porque sabe que tendrá un encuentro contigo. Pero nunca lo he visto, pastor, y la Biblia dice que no echar de menos la asamblea de los santos. Gloria a Dios por tu espiritualidad, fariseo de fariseos. ¿Por qué? Porque usted sabe que al usted estar unido con la mentalidad, el espíritu correcto, que usted está teniendo un servicio al Señor, conectado con otro hermano, la iglesia es más grande, está teniendo mayor impacto, está extendiéndose más. ¿Cuántos pueden decir, rompe el techo de mi casa? 3 de ustedes, gracias por eso. Rompe el techo de mi casa.
El próximo servicio presencial, así de esta forma, en un local, va a ser el día de resurrección. El día 17 de abril. Entre los dos servicios, el que comienza a las 11:30 y tenemos 470 personas registradas que dijeron que van a venir. 470, creo que fue el último número que me dijeron a mediados de semana. Usted sabe que es el número récord de la iglesia en cualquier asamblea. La última vez fue el día de resurrección en el 2018, 455 personas que llegaron a estar presentes. Yo creo que para el 17, si usted rompe techos, pueden ver más de 500 personas en este lugar, entre dos servicios. Y podemos pasar las 500, podemos llegar a las 600 y hasta pudiéramos llegar a 700 personas. Si se puede, cuando usted rompe el techo, que la iglesia es para entretenerle, para alimentarle a ti nada más, y en vez dice, Padre, úsame a mí para hacer un vaso de bendición. Rompa el techo de su vida. Para ese servicio, invite a personas. Ya está invitando para que cuando el registro se abra, sean los primeros en registrarse. Pero no eche de menos las reuniones que estamos teniendo virtualmente, semana tras semana. Esas reuniones son poderosas. Usted sabe que un milagro ocurre a través de las redes. Usted sabe que yo he orado por personas a través de un texto. Le mando una oración, le digo, declara y créelo. Y al minuto me manda, el dolor se ha ido. Porque cuando usted rompe el techo, se encuentra con Jesús. ¿Podrá usted romper el techo de creer que la reunión virtual por Zoom no es iglesia? Y saber que yo soy la iglesia. Y cuando usted se lo dice, yo soy la iglesia, por lo tanto yo abro mi casa para traer a la familia, a los vecinos, que tengan un encuentro con Dios, Dios se encontrará con ellos. Y su milagro será posible. Porque uno solo recibe al nivel de su expectativa. ¿Qué expectativa tiene usted al conectar semana tras semana? Porque yo te digo, muchos de los que mantienen su cámara desactivada o están de paseo y diciendo que están escuchando y no apartan ese tiempo para hacer culto y servicio de celebración al Señor, se ha convertido en algo familiar donde no hay expectativa y mucho menos revelación de lo que está pasando en ese momento. Ese es su servicio con el Señor en familia y es su oportunidad de poder celebrar juntos, trayendo a invitados a experimentar la presencia de Dios. Voy a terminar ahí y quiero orar que se rompan techos que le han estado limitando en verse como la iglesia, pero también romper los techos que le han estado robando de recibir su milagro, su sanidad, su libertad. Techos que posible han estado ahí, que en su silencio le gritan, tú no puedes, no harás, no es posible. Que se rompan esos techos y que usted pueda recibir todo lo bueno, lo hermoso que Dios tiene para su vida. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Intentado, Señor, darla como me la has dado. Espíritu Santo, sé tú quien ministra. Y que hoy se rompan los techos que te quieren limitar a ti en lo que tú anhelas hacer o en cómo podemos recibir. Que hoy se rompan los techos que nos han estado robando un encuentro contigo. Que hoy se rompan los techos que nos han prohibido recibir un milagro, una sanidad, una libertad, un nuevo empleo, un mejor amigo, una mejor relación. Rompe los techos
Identifícanos, Padre, todo limitante, y que hoy salimos de aquí libre. Ponga su mano en su corazón. Dile: Padre, revela si hay techos que limitan tu presencia, tus milagros, tu verdad en mi vida. No quiero vivir con límites. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si habrá alguien aquí que nunca ha establecido una relación con Jesucristo, si hay alguien aquí que si al morir no sabe si va al cielo, se va al infierno, no sabe qué hay después de la muerte en esta tierra, yo quisiera orar por usted, bendecirle, porque Jesucristo murió para que usted pudiera tener vida y para que la pudiera tener en abundancia. Jesucristo murió, se lo repito, para que usted viva. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre excepto por mí. Y si usted no tiene una relación con Jesucristo, su destino no está asegurado. No permita salir de este lugar si usted no ha cimentado su relación con Jesucristo. Porque Él vino a darle vida, salvación, sanidad y libertad. Y en un servicio como esto, donde hay visitas y personas que no se han congregado en un tiempo, siempre hay personas que necesitan o renovar o entregar su corazón a Jesucristo. Y quiero darle la oportunidad. Jesucristo tiene la mejor vida para usted. Una vida sin límites, una vida de milagros, una vida donde usted va a experimentar prodigios y donde usted va a ver la mano de Dios a favor suyo, porque Dios le ama y tiene un gran propósito para su vida. Y ese posible sea usted que necesite recibir y acertar su relación con Jesucristo en este día. Si es usted, yo pido que sin ninguna vergüenza diga: yo necesito a Jesucristo. Dios tiene su mejor vida todavía por comenzar. Nunca es tarde para recibir a Jesucristo. Y hoy es el día destinado para usted. Y yo le aseguro que de hoy en adelante usted va a empezar a tener encuentros de bendiciones. No significa que recibir a Cristo no viene también problemas, pero al tener a Cristo en su corazón le da la fuerza para superar cada problema. Usted que levantó su mano, póngala así otra vez de alto. Vamos a orar y yo quiero que usted repita conmigo, y toda la asamblea, toda la congregación apoyando en oración, repita conmigo de todo corazón: Padre Celestial, reconozco, soy pecador, te pido que me perdones, te entrego mi vida y te pido que seas mi Señor y mi Salvador. No quiero vivir sin ti. Repita conmigo: Espíritu Santo, lléname y ayúdame a vivir cada día para cumplir el propósito por el cual fui creado. En el nombre de Jesús. Digan amén. Amén. Gracias por habernos acompañado. Puedes ponerte en contacto con nosotros al número que aparece en pantalla. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Los animamos a que la próxima semana nos acompañen a nuestro servicio dominical a las 10 de la mañana vía Zoom. Puedes acceder al enlace en nuestra página web casadeluz.church en la sección En Vivo Aquí. Hasta la próxima oportunidad.